Saludos cordiales, queridos alumnos. Hoy arrancamos la clase número 8 de las 8 clases virtuales que hemos tenido. Hoy queremos finalizar y nuestros aprendizajes esperados son identificar el teorema fundamental de la proporcionalidad, especificar la condición para que dos figuras sean semejantes y mencionar el postulado ángulo, ángulo, ángulo de semejanza. Para hablar de figuras semejantes, primero necesitamos enunciar este teorema que se llama teorema fundamental de la proporcionalidad. Y dice así: si una recta paralela a un lado de un triángulo interseca a los otros dos lados, entonces divide a estos proporcionalmente. Vamos a ejemplificar este teorema. Tenemos el triángulo A, B y C. Nos dice que si este segmento DE es paralelo al segmento CB, indica de que existe una recta que interseca a los lados AB y AC del triángulo. Si esa recta es paralela al tercer lado, entonces lo divide a los segmentos en forma proporcional. Y empezamos a hacer la proporción de la siguiente forma. Si DE es paralelo a CB, los segmentos determinados son: en el primer lado AE y EB, y en el segundo lado AD y DC. AE sobre EB tiene que ser igual a AD sobre DC. ¿Qué significa la palabra proporcional? Proporción significa la igualdad entre dos razones. ¿Y qué es una razón? Haciendo una retroalimentación de aritmética. Razón significa la comparación entre dos cantidades. Por ejemplo, si yo digo que AE sobre EB es lo mismo que AD sobre DC, significa que los resultados son idénticos. A estos dos resultados idénticos de dichas razones llamamos una proporción. Entonces lo que aquí se cumple es que si existe una recta que interseca a dos lados, que interseca a dos lados del triángulo y esa recta es paralela al tercer lado, entonces los segmentos determinados son proporcionales. Existe una igualdad entre dos razones. Vamos a ejemplificar utilizando números. Por ejemplo, si el segmento DC mide 5, el segmento AD mide 3, el segmento EB mide 4 unidades de longitud, queremos calcular el segmento AE, o sea que la incógnita en este caso es AE. Aplicando la proporcionalidad, sabiendo que DE es paralelo con CB, entonces yo puedo decir que AE sobre EB es lo mismo que AD sobre DC. Y vamos a despejar la incógnita que es AE. Existen varias propiedades de las proporciones que me gustaría que ustedes investiguen un poco, y una de las propiedades dice que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. Lo que a mí me interesa despejar es AE. Entonces puedo decir que AE es igual al producto entre EB por AD dividido DC. Reemplazando por los valores numéricos, AE va a ser igual a, en vez de EB, 3, en vez de AD sustituimos por 4 y en vez de DC sustituimos por 5. Entonces, 3 por 4 son 12, 12 dividido 5 es igual a 2,4 unidades de longitud. De esta forma hemos calculado el valor de AE. ¿Cómo saber si nuestro procedimiento o nuestro resultado está correcto? Pues se tiene que cumplir esa proporción. Entonces hacemos la famosa verificación. Habíamos dicho de que los segmentos AE sobre EB era proporcional a AD sobre DC. Haciendo una sustitución
con el valor de AE, esta condición de igualdad se tiene que cumplir. Entonces podemos sustituir, en vez de AE, 2,4 dividido 4 es igual a 3 sobre 5. Si ustedes hacen el cálculo en su calculadora, estos dos valores son idénticos. Entonces podemos corroborar que nuestro resultado es correcto porque se cumple la igualdad. Una vez que mencionamos el teorema fundamental de la proporcionalidad, podemos introducirnos a esta unidad que nos habla de polígonos semejantes. ¿Se acordarán ustedes que ya vimos polígonos congruentes? ¿En qué consistían los polígonos congruentes? Existían ciertos postulados o teoremas que determinaban cuando dos figuras eran congruentes. Congruencia significa igualdad. Ahora, esta nueva frase que es semejante, los polígonos se parecen pero no son idénticos, no son congruentes. Y dice así: dos polígonos son semejantes si hay una correspondencia entre los vértices tal que los ángulos correspondientes sean congruentes y los lados correspondientes sean proporcionales. Acá nos habla de la proporcionalidad. Por eso introducimos primeramente el teorema fundamental de la proporcionalidad. Aquí tenemos dos figuras. En realidad son figuras parecidos, no son iguales porque observamos que la primera figura es menor que la segunda figura. Esta figura que le vamos a llamar EDCBA o podría llamarse ABCDE. Voy a comparar con la figura A'B'C'D'E'. Tiene exactamente 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Qué es lo que me dice el concepto de polígonos semejantes? Que para que dos polígonos sean semejantes, los ángulos interiores que se corresponden. Por ejemplo, yo puedo observar que el ángulo E se corresponde con el ángulo E' de la segunda figura, de acuerdo a la amplitud. El ángulo D se corresponde con D', el ángulo C se corresponde con C', el ángulo B se corresponde con B' y el ángulo A se corresponde con A'. Si estos pares de ángulos que se corresponden son congruentes, eso es, que tienen las mismas medidas y además los lados que se corresponden son proporcionales, entonces dichos polígonos son semejantes. Y haciendo la comparación de lados proporcionales, de acuerdo al lado homólogo, claro. ED se corresponde con E' de', DC se corresponde con D'C', CB con C'B', AB con A'B' y AE con A'E'. Estos son los lados correspondientes. Y si el ángulo E es igual al ángulo E', el ángulo D es igual al ángulo D', el ángulo C con C', el ángulo B con B' y el ángulo A con A', entonces yo puedo decir que estos dos polígonos son semejantes. Ahora vamos a ver el postulado de la semejanza ángulo, ángulo, ángulo. Nos iremos directamente a la figura denominada triángulo. Si tres ángulos de un triángulo son congruentes con tres ángulos de otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Observemos estos dos triángulos. Tenemos el triángulo DHC y el triángulo de' H', C'. Este postulado me dice que para que estos dos triángulos sean semejantes, basta que los tres ángulos internos del primer triángulo sean congruentes con los tres ángulos internos del otro triángulo, de acuerdo a los ángulos correspondientes, claro. Por ejemplo, el ángulo D se corresponde con D', el ángulo H se corresponde con H'
y el ángulo C se corresponde con C'. Si estos tres ángulos de los triángulos son congruentes, yo puedo decir que el triángulo DHC es semejante, la S significa semejante, al triángulo D'H'C'. Y si los dos triángulos son semejantes, los lados de estos triángulos tienen que ser proporcionales, porque esa era la condición de que dos polígonos sean semejantes. Si son semejantes, sus lados tienen que ser proporcionales. ¿Qué lados deben ser proporcionales? Los lados homólogos o los lados que se corresponden. Por ejemplo, al lado de H le corresponde el lado de H', al lado HC le corresponde H'C', y al lado de C le corresponde el lado de C'. Por ejemplo, los numeradores pueden observar ustedes que se refiere al primer triángulo de H, DC y HC. Y en los denominadores están los lados del segundo triángulo. Se puede hacer de otra forma, en el numerador colocar todos los lados del triángulo menor y en el denominador colocar todos los lados del triángulo mayor. La igualdad no va a cambiar porque van a ser lados proporcionales. Del postulado de la semejanza ángulo-ángulo-ángulo tenemos o se deduce un teorema que se llama teorema de la semejanza ángulo-ángulo, que dice así: si dos ángulos de un triángulo son congruentes con dos ángulos del otro triángulo, entonces los triángulos son semejantes. Recordemos nuestro postulado ángulo-ángulo-ángulo, que nos decía que si estos tres ángulos que se corresponden eran congruentes con los otros tres ángulos que se corresponden con el segundo triángulo, eran iguales, entonces los triángulos eran semejantes. Este teorema sintetiza los ángulos y solamente me dice que si tengo dos par de ángulos correspondientes congruentes, dichos triángulos ya son semejantes. Si el ángulo A es congruente con el ángulo A' y el ángulo B es congruente con el ángulo B', yo ya puedo deducir que dichos triángulos son semejantes. ¿Y eso por qué? Recordando la sumatoria de los ángulos internos del triángulo que ya habíamos dado en otras clases, nos decía que la suma de ángulo A más B más C era igual a 180 grados. Entonces, aplicando el mismo teorema al segundo triángulo, tendremos ángulo A', B' más C' también va a ser igual a 180 grados. Si el ángulo A es congruente con A' y el ángulo B es congruente con B', los terceros ángulos también lo serán. Porque vamos a poner un ejemplo numérico. Si A mide 30 grados y B mide 100 grados, entonces tendremos 30 más 100, 130. ¿Cuánto tendrían que medir los terceros ángulos para que completen los 180 grados? Entonces C' con C tienen que medir exactamente 50 grados para que se cumpla esta condición. Por lo tanto, utilizando el teorema ángulo-ángulo, ya nos sintetiza para poder afirmar que dichos triángulos que tienen dos pares de ángulos correspondientes iguales ya son semejantes. Como conclusión, ¿qué es lo que aprendimos en la clase de hoy? Vimos dos conceptos muy importantes. El primero es el teorema fundamental de la proporcionalidad, que si existe una recta que interseca dos lados de un triángulo y es paralelo al tercer lado, los segmentos determinados en dicho triángulo son semejantes. Ese teorema es aplicable en muchos casos de triángulos semejantes, por eso es importante conocer. Y el otro teorema que habla del teorema AA, que se deduce obviamente del postulado ángulo-ángulo-ángulo de semejanza,
que nos da una condición